¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hacer este video así súper claro y preciso respecto a la figura del Papa a lo largo de la historia y finalmente la figura de la jerarquía de la iglesia o de los pastores de la iglesia o finalmente de los obispos, llamados también los sucesores de los apóstoles. Los hermanos adventistas, evangélicos, protestantes, en su gran mayoría, pareciera que tienen una visión de la iglesia o del pueblo de Dios muy limitada, ciertamente, omitiendo muchas cosas de la historia, omitiendo mucho sobre el contenido de los cristianos del siglo primero, segundo, tercero. Y pareciera que tienen una versión de la iglesia que voy a mencionar a continuación. Jesús instauró una iglesia con 12 apóstoles a su cabeza. A uno en particular le dio la autoridad para ser cabeza de la iglesia una vez que Jesús regresó a la diestra del Padre, una vez que ascendiera a los cielos. Y pues ciertamente Pedro tiene dos características entre muchas más, pero las que yo más destaco es, en primer lugar, a Pedro se le dio las llaves del reino de los cielos, y claramente dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves de la puerta de los cielos, para que el poder del mal no pueda contra ella. Tú eres Pedro y te daré las llaves. Y la otra aclaración que también Jesús hace es aquella promesa que le dice: ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis corderos, ¿no? Y luego menciona: llegará el tiempo en que serás más anciano, abrirás los brazos y darás gloria a Dios e irás donde tú no quieres, etc. Entonces vemos que Pedro tiene la figura de ser primeramente esa base donde la iglesia se desarrolla. Además le dio las llaves del reino de los cielos y dice: el poder del infierno jamás podrá sobre ella. En otras versiones dice: el poder de los infiernos jamás podrá sobre ella, sobre la iglesia fundada. Y la otra aclaración es la misión de ser pastor de la iglesia. Pero parece que para los protestantes, una vez que Pedro, junto con los demás apóstoles, fallecieron, las iglesias cristianas que ya habían fundado en Jerusalén, en Éfeso, en Roma, en Grecia, en algunas partes de Europa, en Roma, en Jerusalén, en Antioquía, en el norte de África, todas esas iglesias que son mencionadas en las escrituras, según los protestantes, parece que los apóstoles, una vez que fallecieron todos, cada uno o cada obispo que ya habían dejado, como por ejemplo el caso de Tito o el caso de Timoteo, empezaron a hacer cada uno su propia versión del cristianismo, su propia versión de la interpretación de las escrituras, sus propios cultos, y todo se desarmó. Y la verdad que no es así, la verdad que no es así. Esa misión y esas características que les dio Jesús a sus apóstoles en protagonismo con Pedro, continúa a lo largo del tiempo, de generación en generación. Una vez que los apóstoles fallecen, le continúan los sucesores de los apóstoles con las mismas características que sus antecesores. Si Pedro era la cabeza, y si vemos en Hechos de los Apóstoles que Pedro tiene esa característica, pues la siguiente generación iba a mantener esa característica, manteniendo una unidad, una jerarquía, un conjunto de pastores a la cabeza de la iglesia. Así que amigos, no nos dejemos engañar. Gracias por tu atención, paz y bien.